Pregúntese qué es lo que es lo mejor que usted tiene. ¿Será su auto? ¿Será su casa? ¿Será esa loza muy antigua que le dejó heredada a su madre? ¿Será, no sé, el recurso que puede tener? ¿Qué es lo mejor que usted tiene? Porque eso que acaba de cantar, te daré lo mejor de mi vida, ¿sabe? En algún momento tiene que hacerse realidad en nosotros. No hay mayor cosa que uno pueda ofrecer, sino que es uno mismo. Porque todas las otras cosas, ¿sabes? Son variables. Son variables en el tiempo. Un día esto puede tener un valor, al otro año puede tener otro valor. Es variable en su valor. Es variable en el precio. Es variable en lo duradero que puede ser. Pero ¿sabe? Hay algo que usted puede ofrecerle a Dios que no va a variar, que no va a cambiar, y esa es su vida. Y este tiempo que tenemos en donde nos juntamos, vamos a compartir acerca mi vida, una ofrenda. Así se llama el título de este mensaje. Mi vida, una ofrenda. Porque pareciera que ofrenda solamente para nosotros fuera lo que acabamos de hacer, la acción que acabamos de hacer. Pareciera que ofrenda solamente fuera un aporte que nosotros hacemos mensual. Pareciera que ofrenda solamente fuera algo que yo quisiera entregar de una forma donativa. Pero ¿sabe? Ofrenda es mucho más que eso para Dios. ¿Sabe? Para Dios, ofrenda no se limita a un valor. Es por eso que Jesús, cuando está ahí mirando, cuando todos los hombres, dice, cuando todos los ricos entregaban las ofrendas y le toca el turno a una mujer que dice que era viuda y dice que entregó todo lo que tenía. Y cuando dice que entregó todo lo que tenía, ¿sabe? No tan solo se refiere a esas dos monedas que la mujer entregó, porque sin duda era todo lo que tenía, 2 monedas. Pero estoy seguro que si ella hubiese caído dentro del ofrendero, ella misma se mete dentro, porque eso es lo que quiere mostrar Jesús. ¿Sabe? Jesús no le interesó todo lo que podían dar los ricos, porque ellos dicen de su riqueza entregaron lo que les sobraba, lo que es fácil entregar dinero para un rico. Pero ¿sabe? Para esta mujer, el entregar por completo, porque estaba entregando todo su sustento. ¿Sabe? En otras palabras, la mujer se estaba negándose a sí mismo, porque seguramente con esas 2 monedas ella podía comer. Seguramente con esas 2 monedas la mujer podía ir a un local y tomarse un helado. La mujer con esas 2 monedas podía ir quizá a comprarse un par de zapatos, no sé. ¿Sabe? Con esas 2 monedas la mujer estaba diciendo, ¿sabe? Se estaba despojando por completo, ella misma estaba haciendo la ofrenda. ¿Sabe? Y eso es lo que a Jesús le agradó. No solamente la acción de entregar, sino que la mujer se estaba vaciando, ¿sabe? Al momento de entregar esas 2 monedas. ¿Sabe? Para nosotros la ofrenda es aún mucho más que una moneda. Para nosotros la ofrenda es sacrificio, para nosotros la ofrenda es entrega, para nosotros la ofrenda es amor, para nosotros la ofrenda es servicio, la ofrenda es una vida consagrada, la ofrenda es buscar a Dios, ¿sabe? La ofrenda es seguirle. Y así podríamos seguir, ¿sabe? Enumerando un sinfín de palabras que pueden significar para nosotros ofrenda.
Para nosotros la palabra ofrenda tiene un sentido mucho más valioso y para Dios tiene un sentido mucho más valioso, ¿sabe? Que el que nosotros muchas veces le damos. Me gustaría que fuera el libro de Efesios en el capítulo 5, en el versículo 2. Mire, dice así, Efesios capítulo 5, versículo 2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sabe? El libro de los Efesios muestra en este texto, ¿sabe? Cómo Jesús se entregó. Y dice que Él de tal manera nos amó, dice, y andad en amor como Cristo también nos amó. Pero ese amor, ¿sabe? Tuvo una acción y la acción fue entregarse. Y el entregarse por nosotros dice que fue en ofrenda y dice que fue en sacrificio. Cuando nosotros leemos este texto, entonces debemos entender que este es el modelo que Jesús nos dejó. Este es el modelo que Él nos plantea, este es el modelo que Él nos dejó. Muchas veces seguimos un evangelio, como comencé diciendo, muy distante del de Jesús. Si nosotros tenemos un modelo es Jesús, ese es el referente. Cuando perdemos de vista a Jesús, entonces lo hemos perdido todo, porque comenzamos a hacer cosas que no tendríamos que hacer. Y Jesús nos plantea pues a través del libro de los Efesios dice que Él nos amó y dice se entregó, dice en ofrenda y sacrificio, en olor fragante a Dios. Cuando leemos este texto, entendemos que este es el camino que nosotros debemos seguir. Que no tan solo nosotros debiéramos ofrendar, sino que también debiéramos ser la ofrenda. Porque yo quiero que usted entienda esto. El libro de los Efesios dice que Él nos amó y dice y se entregó. Dice en ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Ahora pregúntese usted, ¿quién estaba ofrendando? ¿Quién estaba ofrendando? ¿Acaso no era Dios el que estaba ofrendando? ¿Quién era la ofrenda? ¿Quién era la ofrenda? Era Jesús la ofrenda. ¿Pero Jesús quién era? ¿Acaso Jesús no era Dios? ¿Sabe? No tan solo tienes que ofrendar, porque ofrendar es fácil. Ofrendar es fácil, no es difícil. Cuando tú lo aprendes, ¿sabe? Te le hace fácil. El aprender a ofrendar no es algo que tú naces siendo dadivoso y hoy día ofrendas y ofrendas y ofrendas. No, es algo que se forma. Tú tienes que aprender a ofrendar. Porque es parte de lo que tenemos que hacer. Pero Dios te está llamando también a hacer ofrenda. Y Dios nos muestra este camino. ¿Sabe? Dios mismo, ¿sabe? Se ofrendó, ¿sabe? Por medio de Jesucristo. Dice en ofrenda y en sacrificio, en olor fragante a Dios. Dios no tan solo quiere que nosotros seamos ofrendadores, sino que nosotros podamos ser la ofrenda.
Y vaya conmigo al libro de Génesis, usted va a encontrar la historia de Abraham en el capítulo 22. Y usted va a encontrar ahí un muchacho, un hombre, un joven. El libro de Génesis capítulo 22, versículo 1. Mire, dice, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Esta historia usted la conoce. Dios bendice a Abraham. Después de 40 años, Dios cumple su promesa. Y nace Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que iba a ser el comienzo de la promesa que Dios le había dicho. Iba a ser el inicio de esa gran generación, de esa gran multitud de hijos que Abraham iba a tener. Llega un momento dado que Dios le dice a Abraham que tomara a Isaac su hijo y que lo ofreciera en sacrificio. Y Abraham dice que obedece a Dios, dice que pesca 2 siervos suyos, un asno, y dice que va de camino al lugar donde Dios le había dicho, al lugar que Dios le había mostrado. Y dice que no fue un camino simple. Y cuando digo simple, estoy diciendo que no fue de aquí a la esquina donde tenía que sacrificar, sino que fue un camino de 3 días y quizás más. Porque dice que al tercer día, dice que él ve el monte de lejos y le dice a sus siervos, quédense aquí con el asno, y le dice, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Yo no sé cuánto tiempo se habrá tardado Abraham, 5 días, no sé, 6 días, 4 días, 3 días y medio, no lo sé. Pero sabe, 3 días y medio o 3 días en adelante, sabe, Abraham dándole vuelta a un tema que sabía que su hijo iba a ser aquel que se tenía que sacrificar. Me imagino que para Abraham como padre no era fácil entender a Dios en esto. El texto no lo dice. El texto solamente dice que él fue en obediencia a Dios. Pero sabe, antes de esa obediencia, sabe, el hombre es racional en sí mismo.
El hombre cuestiona, el hombre tiene razón, el hombre piensa. Nosotros no hacemos las cosas como los animales por instinto. El hombre razona. Cada vez que alguien te dice algo, tú automáticamente piensas. Y estoy seguro que Abraham cayó también en esto, ¿sabe? Del razonar. Y en este razonamiento dijo, pero Dios, ¿cómo? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué mejor no te ofrezco 1000 vacas, 500 bueyes? ¿Por qué no te ofrezco, no sé, 50 corderos? Estoy seguro que durante estos 3 días y medio de camino, 4 días, el texto no lo dice, ¿sabe? Él cuestionaba muchas cosas. Pero ¿sabe lo glorioso de esto? Es que la razón nunca fue mayor que la obediencia. Porque la razón siempre estuvo. Y estoy seguro que Abraham la tuvo que haber tenido. Abraham no era un superhombre. Abraham era un hombre como tú y como yo. En textos mucho más adelante usted se da cuenta que Abraham era un hombre, ¿sabe? Miedoso, un hombre mentiroso, un hombre común y silvestre como cualquiera de nosotros. Por lo tanto, la razón nunca estuvo mayor, nunca fue mayor que la obediencia, que la fe que él podía tener, que la convicción que él podía tener. Él llegaba a creer que Dios podía resucitar a su hijo después de muerto. Así era tan grande la fe de Abraham. Pero al pasar estos 3 días, deja a su hijo, a los siervos, y va camino con su hijo Isaac al lugar que él tenía para el sacrificio. ¿Y saben lo que me llama la atención? En el versículo 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. ¿Sabe? Isaac es figura de Cristo. Abraham es figura de Dios Padre. Porque dice que Abraham dice que en Isaac puso la leña y él mismo cargaba la leña, sabe que le iba a hacer de cama para que él se recostara. Dice que Abraham pesca el cuchillo y dice que pesca el fuego. E iban juntos, dice el texto. Llegan al lugar, mientras van de camino, Isaac le dice, Padre, y él dice, heme aquí, y él le dice, te tengo una consulta. La consulta es la siguiente. Vamos de camino hacia un lugar en donde supuestamente tenemos que ir a sacrificar holocausto a Dios y no llevamos nada para el sacrificio. Abraham le dice, Dios se proveerá. Pero cuando llegan al lugar del sacrificio, usted se da cuenta que el sacrificio no era un animal, porque no había animal para el sacrificio hasta el momento. Isaac era el sacrificio. Isaac era el hombre que se tenía que subir al altar y ser sacrificado. Pero me llama la atención esto. En el versículo 8 y 9 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. O sea, muchos podemos entender la fe de Abraham. Muchos podemos entenderla por el contexto de todo lo que él había vivido. El contexto de que Dios le había hablado.
El contexto de que Dios lo había sacado de una tierra y le había dicho que le iba a llevar a otra tierra, a una tierra donde iba a fluir leche y miel, a una tierra en donde Él iba a ser el padre de una gran multitud, padre de mucha gente. Entendemos el contexto de la fe de Abraham cuando pasaron 40 años y la promesa no se cumplía, pero llegó el momento en donde Dios se acordó de la promesa y pasado 40 años Abraham tiene un hijo llamado Isaac. Entendemos la fe de Abraham, pero ahora yo quiero que usted entienda la fe de Isaac. Isaac era un muchacho, quizás de 14 años, 15 años, el texto no dice la edad, dice que era un muchacho, 20 años, no sé cuánta edad tenía. Pero yo quiero que usted entienda la fe de Isaac, de cómo él decide, dice el texto, dejarse atar por su padre, dejarse cargar por su padre y subirse al altar del sacrificio. Cuando nosotros entendemos la fe de Isaac, entonces también podemos entender por qué él lo hizo. Cuando entendemos que Isaac, él pensaba que él iba a ofrecer, porque Isaac pensó todo el tiempo de camino que él iba a hacer, que él iba a ir a ofrendar. Él pensaba que él iba a ir a ofrendar con su padre sacrificio, iba a ir a matar un cordero, él pensaba eso. Pero Isaac nunca pensó que él iba a hacer el sacrificio. ¿Sabe? Por eso que Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac. ¿Sabe? Y lo nombra dentro, ¿sabe? De los hombres, ¿sabe? Que los representan. Porque Isaac, ¿sabe? Representa a Dios. Tal cual como lo representó Abraham, Isaac también representó, ¿sabe? Representa en la esencia a Dios. Dios se identifica con Isaac. ¿Sabe por qué? Porque Isaac no puso ningún pero para subirse al altar del sacrificio. El texto no dice que él cuestionó. Él solamente accedió a hacer lo que su padre le estaba diciendo que hiciera. ¿Y qué fue lo que el padre le dijo? Le dijo, préstame tus manos. Y se ató. Préstame los pies. ¿Sabe? Y ató a Isaac. Dice que luego lo tomó y lo subió al altar del sacrificio. Es por eso que a Dios se identifica con Isaac. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cuántos de nosotros Dios puede decir, me identifico contigo? Me identifico contigo. Jesús dijo, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en cual yo tengo complacencia. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? ¿Sabe qué estaba diciendo Dios a Jesús? Le estaba diciendo, yo me identifico contigo. Yo me agrado de cómo tú eres. Cuando Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios está diciendo, me identifico con esa persona. El punto es, Dios se identifica con nosotros. ¿Saben lo que no sabía Isaac? Isaac no sabía que para él no era tiempo de ofrecer, sino que era tiempo de ser ofrecido. Era tiempo de colocarse en el altar del sacrificio. ¿Saben lo que sucede? Es que muchas veces solamente nos gusta ofrecer, porque es rico ofrecer. ¿Sabe? Es rico estar en este lugar. Es rico estar en el lugar de servicio que tú desarrollas. Es rico hacerlo. Pero no es rico estar ensayando 4 o 5 horas para luego ofrecer. Es rico estar aquí sirviendo. Pero saben, no es rico ensayar 4 o 5 horas. Porque eso es ofrenda. Nos gusta ofrecer. Es rico ofrecer, es rico tocar, es rico cantar, es rico predicar, es rico servir desde el lugar que tú lo haces. Es rico hacerlo.
Pero ¿qué pasa cuando te toca hacer la ofrenda? No servir, sino que hacer la ofrenda. Y sabéis, hacer la ofrenda significa estar en este lugar ensayando, estoy colocando un ejemplo porque tengo los instrumentos detrás, ensayando 4 o 5 horas y negándote de tu tiempo, negándote de hacer cosas, de salir, de disfrutar. Cuando estamos en pleno verano, te gustaría ir a la playa, te gustaría, no sé, salir, disfrutar, tomar aire, ir al campo, no sé, y tienes que hacer esto. Nos gusta ofrendar, pero no nos gusta hacer ofrenda. Pero el llamado que Dios nos hace esta mañana es que no tan solo ofrendemos, sino que también seamos la ofrenda. En Lucas capítulo 10, versículo 38, usted se va a encontrar con la historia ahí de cuando Jesús entra a la casa de Marta. Y usted, en el versículo 10, versículo 38 al 41, habla de esta historia de que Jesús entra a la casa de Marta, de sus amigos. Y dice que Marta, no lo vamos a leer, dice que Marta, usted se conoce la historia, dice que Marta estaba afanada entre muchas cosas. Pero dice que María, dice que tomó la mejor parte. Y la mejor parte era que estaba a los pies de Jesús escuchándolo. Y Jesús le dice: Marta, tan turbada y tan afanada estás entre muchas cosas, pero tu hermana ha tomado la mejor parte. O sea, a Jesús no le interesaba que lo atendieran. Jesús no quería atención. Dios no quería atención del punto de vista del servicio. Dios quería atención de que estuvieran con Él. Porque pareciera que muchas veces el servir para nosotros fuera el todo. Pero antes de servir, ¿sabe? Necesitamos ser ofrenda. Antes de ser sacrificio, necesitamos ser ofrenda. Marta quería ofrendar cuando no era tiempo de ofrendar, sino que era tiempo de ser ofrenda. ¿Sabe? Y María lo entendió bien. Y Jesús exaltó a María, ¿sabe? Por sobre todo lo que Marta había hecho o quería hacer. Cuando usted sigue analizando la historia de Isaac, para llegar a ser ofrenda, necesitamos tomar una decisión. Y la decisión es de poner la voluntad, porque eso fue lo que tuvo que hacer Isaac. Isaac no hizo ninguna otra cosa, sino que de poner su voluntad. Isaac era un muchacho, un joven. Sabe que él también pensaba, que él también razonaba. Isaac no era un niño, y disculpen lo que voy a decir, no era un niño que tenía problemas mentales. Era un niño, un joven que pensaba y razonaba normalmente. Un joven que piensa normalmente dice: pero ¿cómo yo me voy a subir al altar del sacrificio? Mi papá está loco. A mi papá se le pelaron los cables. ¿Cómo yo me voy a subir al altar del sacrificio si tengo 15 años, tengo 20 años, tengo 60, 80 años más de vida? ¿Cómo yo me voy a subir al altar del sacrificio? ¿Por qué no se sube él? ¿Usted cree que Isaac no lo pensó?
Él era un joven, era un niño, un adolescente, en donde él razonaba. Pero ¿saben lo glorioso de Isaac? Es que él tuvo que tomar una decisión, y la decisión que él tuvo que tomar fue de poner su voluntad. Porque si hay algo que el hombre tiene, ¿sabe? Es voluntad. Si hay algo que el hombre tiene, es la voluntad, es la capacidad de decidir. Y Isaac hizo precisamente eso, decidió. Isaac, al momento de decidir, él decidió de poner su voluntad. ¿Sabe Isaac que se estaba negando al momento de subirse al altar? Se estaba negando a muchas cosas. No sabíamos, hasta el momento Isaac no sabía, Abraham no sabía, ¿saben lo que Dios iba a hacer? Abraham no tenía una bolita mágica para saber que al momento cuando él iba a enterrar el cuchillo, la voz de Dios se iba a escuchar. Abraham no sabía eso, Isaac tampoco. Isaac depuso voluntad. Isaac tuvo que posponer sus intereses. Isaac tuvo que posponer sus pensamientos, sus anhelos, sus ideas, sus ganas, etc. Y esto es algo que nosotros tenemos que luchar todos los días. Porque si tú quieres ser ofrenda, entonces tienes que deponer tu voluntad todos los días. Si tú quieres ser ofrenda, es una lucha constante que nosotros tenemos. Es una lucha, ¿sabe? El de poner mi voluntad, ¿sabe? Y colocar la voluntad de Dios por sobre mi voluntad. Es rico quedarse en casa después de un largo día de trabajo. Es rico quedarse en casa estirado viendo televisión, porque nuestro cuerpo descansa y es rico, es agradable. Pero cuando sabemos que tenemos una responsabilidad, cuando sabemos que tenemos cosas que hacer, cuando sabemos que tenemos un servicio que ofrecer, y no estoy diciendo de algo que tú tienes que hacer en este lugar, estoy diciendo cuando sabemos que tenemos que juntarnos para reunirnos, para exaltar, ¿sabe? Y nos quedamos en casa viendo televisión. Y uno puede tener argumentos y dice, no, que estoy muy cansado, fue un día muy agotador. Son cosas que tenemos que luchar todos los días. Si tú quieres ser ofrenda, entonces hay que deponer voluntades. Isaac lo entendió a la edad de 14, 15, 20 años, no sé. Entendió que ese era el camino. Y déjeme decirle que Abraham fue un hombre bendecido por Dios. Fue un hombre que Dios se identifica con él. En el libro de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 42, dice esto, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchos creen en un Jesús, y yo quiero aterrizar este pensamiento, y lo he dicho ya, esta es la tercera vez que lo voy a decir. Quiero aterrizar este pensamiento. Jesús no era un hombre distinto a ti y a mí, no era distinto. Me refiero, él era hombre, sujeto a pasiones y deseos. Él era un hombre común y corriente. Pero ¿sabe lo que tuvo que hacer Jesús? Porque él también pensaba. Y el texto lo dice, implícitamente lo dice, Padre,
el contexto de esto, Jesús está en el Getsemaní, está orando, está ya en las últimas antes de él ser entregado. Y él hace esta oración al Padre y le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. ¿Sabe qué está diciendo? Que no se haga mi voluntad. Está diciendo: yo tengo otro pensamiento. Yo como hombre también tengo otra idea. Yo como hombre quisiera, no sé, construir una nueva sociedad. Hagamos una nueva sociedad desde mis lomos. Que de mí yo me junte con una mujer y salgan muchos hijos. Quizás Jesús podría haber tenido esa idea. Jesús podría haber tenido otras, muchas más ideas, no sé. Jesús dice, el texto implícitamente está diciendo: pero Señor, que no se haga mi voluntad, que mi pensamiento no esté por sobre tu voluntad. Le está diciendo que se haga tu voluntad y no la mía. Porque Jesús era un hombre, sabe, que también razonaba, también pensaba. También tenía ideas tan buenas como las tuyas. Jesús también tenía argumentos para decirle no al Padre. Así como tú muchas veces le colocas argumentos a Dios, le dices no por esto y por esto otro. Jesús también tenía argumentos. Pero lo que hace distinto a Jesús de la iglesia, de nosotros, es que Él tenía la capacidad de deponer su voluntad. Y eso es lo que muchas veces nos distancia entre Jesús y nosotros. No es otra cosa. Lo que nos distancia de Jesús es la voluntad quebrantada. Y es por eso que el Padre le respaldaba en todo lo que hacía. Es por eso que el Padre le oía. Porque el Padre estaba contento con él. El Padre estaba feliz con Jesús. Ahora, si Jesús hubiese llegado al momento dado que Él hubiese puesto su voluntad por sobre la voluntad del Padre, déjeme decirle que era la hora en que el Padre le daba vuelta a la espalda y nunca más lo respaldaba. Y no porque era Dios, el Padre le iba a respaldar. No por eso. Si Jesús hubiese puesto su voluntad por delante, era la hora de que el Padre en ese momento, le sacaba todo el respaldo a Jesús. Y hubiese sido un hombre común y silvestre, pasando de la tierra como un hombre mortal, sin dejar huella alguna. Y hubiese sido conocido como grandes hombres que pasaron por la tierra haciendo el bien. Pero no hubiese marcado la historia como la marcó. No hubiese sido el referente que hoy día nosotros tenemos. Lo glorioso de Jesús es que la voluntad de Él nunca estuvo por sobre la voluntad del Padre. Y eso es lo que hoy día la iglesia tiene que saber. Eso es lo que la iglesia hoy día tiene que hacer. Si queremos ser ofrenda, entonces tu voluntad no puede estar por sobre la voluntad del Dios. Cuando Isaac es subido en el altar del sacrificio, ¿usted se acuerda cómo iba? Iba atado, ¿verdad? Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 27, versículo 1. Porque Isaac es figura de Cristo. Y él no tan solo cargó la leña como lo hizo Jesús, porque Jesús también cargó su leña, ¿verdad? Él también cargó el madero. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Cómo iba Jesús? Iba atado. Para subirte al altar, para hacer ofrenda,
tienes que atar, tienes que dejarte atar. ¿Sabe? Así lo hizo Isaac. Jesús así lo hizo. Jesús se tuvo que dejar atar. Jesús se tuvo que dejar entregar. Dice que fue como cordero llevado al matadero. Dice que él no abrió su boca. Es difícil dejarse atar. Es difícil entregarse, ¿sabe? Como un cobarde. Porque así pensaba Pedro que Jesús se estaba entregando como un cobarde. Es difícil dejarse atar como un tonto, como muchos pueden creer de Isaac, dejarse atar como un tonto. Pero déjeme decirle que ese es el camino, ¿sabe? Para hacer ofrenda. ¿Sabe? El dejarse atar es el camino para ser agradado de Dios. Y durante este tiempo que tenemos, ¿sabe? De servicio, este año vamos a trabajar intencionalmente en el servicio, en el formar. Si hay algo que nosotros tenemos que hacer, ¿sabe? Es ser ofrenda. Y para hacer ofrenda tú tienes que dejarte atar, tienes que deponer voluntad. En otras palabras, es necesario colocarse el yugo. Jesús durante 33 años, ¿sabe? Preparó su ofrenda. Durante 33 años Él se negó, durante 33 años Él depuso voluntad. ¿Sabe? Para llegar al momento final en donde Él debía ser sacrificado, debía ser el sacrificio. Por eso que el texto comenzamos diciendo en el libro de Efesios, dice ofrenda y sacrificio en olor fragante. Porque durante 33 años Él fue la ofrenda. Pero tenía que llegar el momento dado en donde Él tenía que ser el sacrificio. ¿Sabe? Y subirse al sacrificio era subirse a la cruz y morir. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros hoy día queremos seguir lo que Jesús nos dejó como camino? Estamos llamados a hacer ofrenda para Dios. Estamos llamados a hacer una ofrenda separada, una ofrenda dedicada, consagrada para Dios, porque así vivió Jesús durante 33 años. O sea, cuando decimos que es una ofrenda preparada, estamos diciendo que es una ofrenda nutrida, una ofrenda crecida, una ofrenda trabajada. Por eso que el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 8, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Sabe? Porque durante 33 años Él tuvo que aprender a obedecer. Durante 33 años Él tuvo que engordar la ofrenda. Durante 33 años Él tuvo que nutrir la ofrenda. Durante 33 años Él tuvo que construir una ofrenda. Porque la ofrenda se construye. Jesús construyó la ofrenda para el Padre. Todos los días construía la ofrenda, todos los días construía la ofrenda. Y quiero terminar con el libro de Romanos en el capítulo 12, en el versículo 1, porque Pablo dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otra oportunidad lo he dicho, el apóstol Pablo cuando cita esto,
Él está pensando en la ofrenda del holocausto. Él está citando esa ofrenda. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando dice en sacrificio vivo, Él está haciendo un símil hacia el holocausto. Y el holocausto, la particularidad era que el animal se debía quemar por completo y era total y absolutamente para Dios. El sacerdote no tomaba nada, nadie tomaba nada, era total y absolutamente para Dios. Y esta ofrenda debía ser santa, agradable a Dios. Y esto va a ser nuestro culto racional. Mi vida, una ofrenda. ¿Sabe que este tiempo que tengamos de lo que nos resta del año 2020, tú puedes hacer ofrenda? Esto es una decisión que cada uno tiene que tomar. Es una decisión que cada uno toma voluntariamente. Jesús iba de camino y se encuentra con dos hombres, uno llamado Andrés y otro llamado Pedro. Dice que estaban trabajando en el mar, trabajando en la arena ahí con los peces. Y los llama, le dice, venid en pos de mí. Y ellos dicen que al instante dejaron las redes y le siguieron. Ellos decidieron seguir a Jesús. Nadie les obligó. Jesús no obligó a que le siguieran, es voluntario. Hubo otro hombre que le dijo, ven y sígueme. Y decidió no hacerlo. Porque el evangelio es voluntario. El evangelio consiste en voluntades depuestas para Dios. Señor, te damos gracias. Señor, por esta mañana que tenemos de estar juntos, de compartir. Señor, si en algo podemos